Bueno, entonces voy a tratar pues en este rato de hablarles un poco pues como con cada uno pues de estos temas. Primero unas consideraciones anatómicas, las situaciones clínicas donde nos podemos ver enfrentados a la vida aérea en el recién nacido, la ventilación con bolsa y máscara, la intubación endotraqueal, el uso de la máscara laríngea, premedicación, haciendo pues un poco de énfasis en lo que tiene que ver con la intubación electiva y algunas situaciones, o hablar un poquito sobre vía aérea difícil en el recién nacido. Ahora vamos a hablar un poco de la vía aérea alternativa. Entonces la vía aérea alternativa, pues ahí están lo que usualmente utilizamos, o el tubo endotraqueal o la máscara laríngea. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar inicialmente entonces de la intubación. ¿Cuándo tenemos que intubar un recién nacido? Entonces, cuando el bebé nace, durante el proceso de reanimación neonatal, y ahí están las indicaciones. Primero, ventilación con bolsa de máscara inefectiva. Entonces, recordar que si yo no logro expandir el tórax con la máscara, aplico la mnemotecnia del Mr. Sopa, mascarilla, reposición de la vía aérea, aspiración de secreciones, abrir la boca, aumentar la presión, y si ninguno funciona, entonces vamos a tener que intubar el bebé. Cuando están indicadas las compresiones torácicas, debo recordar que las compresiones torácicas están indicadas cuando un bebé, después de 30 segundos de ventilación con presión positiva, que expanda el tórax, la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 por minuto. Entonces, en ese caso, la recomendación o lo que está indicado es intube el paciente, continúe con las compresiones y aumente la fracción inspiratoria a 100%. Entonces, recordar que ese es un bebé a término, veníamos al 21%, y si es un bebé prematuro, podía ser hasta 30%. En caso de hernia diafragmática congénita, pues uno esperaría que el diagnóstico fuera un diagnóstico prenatal, y el bebé pues se intuba, porque si yo le doy al bebé ventilación con bolsa y máscara, parte de la presión se va por la tráquea, parte por el esófago, el pulmón, las haces intestinales están en el tórax, y eso va a aumentar la restricción y va a comprometer más el bebé, entonces habrá que intubar. Administración de medicamentos también puede ser una indicación. La adrenalina, que es uno de los pocos medicamentos que utilizamos en reanimación neonatal, en casos excepcionales, se puede administrar por vía endotraqueal. En el prematuro lo pongo acá interrogado porque pues, realmente la guía dice, bueno, si uno tiene, dependiendo de la experiencia que tenga la persona que reciba al bebé, uno puede de entrada en el bebé que nace deprimido en el prematuro, intubarlo. Si yo lo logro intubar de manera rápida, podría pensar que es mejor la intubación porque me va a permitir asegurar esa vía aérea y posiblemente dentro de la administración de medicamentos el uso del surfactante. En fin, esto pues por eso lo pongo ahí como en interrogación. Y lo otro sería para succión directa de la tráquea. En bebés que nacen con líquido teñido de meconio, recordar que pues cada vez la tendencia en los pacientes con líquido teñido de meconio es a que su reanimación sea igual, y la recomendación de la guía es que sea igual a los bebés que nacen con líquido claro, pero algunas veces puede haber obstrucción, sea por meconio, sea hay veces pueden ser coágulos de sangre, o en fin, que pueden obstruir la tráquea. Puede ser necesario realizar la succión directa de la tráquea. Eso en la situación o en el escenario de la reanimación neonatal. Y la otra situación es un bebé que nos está entrando en falla respiratoria. Entonces recordar que definimos la falla respiratoria desde el punto de vista clínico cuando un bebé tiene una saturación por debajo de 90, con una presión de oxígeno por debajo, o una presión de oxígeno por debajo de 50, con una fracción inspiratoria de oxígeno de 50%. Esta definición del 50%, algunos dicen 40, otros dicen 60, entonces pues creo que es más fácil acordarse uno del 50. Entonces, si yo tengo un bebé respirando con una fracción inspiratoria del 50% y no alcanza a saturar más de 90, o con una P2 más de 50, ese bebé hay necesidad de intubarlo o de utilizar, puede ser intubación o puede ser el uso del CPAP. Y lo otro sería en pacientes con apnea. Entonces recordar que la definición de apnea en el recién nacido
es un bebé que tiene una pausa en su respiración o un cese de la respiración por más de 20 segundos, acompañado de bradicardia y de saturación. El manejo inicial de la apnea, bueno, yo puedo utilizar oxígeno, puedo utilizar CPAP, y muchas veces con el CPAP puede mejorar. Eh, Está obviamente el uso de la cafeína, y si definitivamente el bebé persiste con las apneas, pues habrá necesidad de intubarlo. Entonces esas son pues como las principales indicaciones de la intubación en el recién nacido. Muy bien. Entonces, ya tengo las indicaciones, ahora ¿qué necesito en el equipo? Entonces en el equipo, pues ahí están los elementos. Obviamente un laringoscopio con hojas rectas, recordar que las hojas en el recién nacido pues serían la hoja número 1 para recién nacidos a término, la hoja número 0 para recién nacidos prematuros y la doble 0 que no está ahí, que es más pequeñita todavía para recién nacidos extremadamente prematuros por debajo de 1000 gramos. Los tubos endotraqueales que se utilizan en el recién nacido, la recomendación es que sea tubo sin balón, número 2.5, 3 y 3.5. Recordar que el número del tubo corresponde al diámetro interno en milímetros. Entonces los tubos endotraqueales, el laringoscopio obviamente verificando pues que esté funcionando bien, ¿sí? La cinta métrica ya vamos a mirar para tomar la medida de lo que vamos a insertar del tubo, para fijarlo. Bueno, básicamente, y aquí vemos el aspirador de mecánica que ahorita les muestro en otra más adelante. Muy bien. Entonces, definimos dentro del equipo, entonces, con respecto a los tubos, qué tubo vamos a utilizar. Entonces, esta tablita pues, aparece en el texto de reanimación. Bebés por debajo de 1000 gramos. Entonces, uno calcula que el bebé pese menos de 1000 gramos, de 1000 a 2000 o más de 2000. Esto es al cálculo, porque yo no, en ese bebé que nació deprimido, pues yo no voy a tener tiempo de ir a pesarlo y poder saber entonces, de acuerdo al peso, qué tubo voy a utilizar. Entonces uno calcula más o menos. Y por eso en esta tabla, pues uno se basa aproximadamente con la edad gestacional. Si el bebé tiene 28 semanas, 1000 gramos, entre 28 y 34 de 1000 a 2000 y por encima de 34, mayor de 2000 gramos, utilizaríamos un 2.5, un 3 o un 3.5. Y el laringoscopio, pues obviamente verificando que esté funcionando bien, que tenga una buena luz. Para la inserción del tubo, entonces tomamos la medida entre la columela y el trago, que sería pues la partecita de aquí de la oreja. Uno toma la medida en centímetros y le suma 1 centímetro, o sea, sería, si de ahí veo ahí que le midió como 9 más o menos, o sea que sería 10 centímetros lo que vamos a insertar el tubo. O hay una tablita que es esta, que de acuerdo a las semanas de gestación, la profundidad de inserción del tubo sería esta y más o menos el peso, o sea, esta la puede tener uno en la sala de partos, podría tener ahí la tablita y le puede ayudar pues como guía para saber cuántos centímetros va a insertar el tubo endotraqueal. La guía o estilete es opcional. La guía simplemente, pues ustedes lo conocen muy bien, es un alambrito cubierto con plástico que lo pasamos a través del tubo endotraqueal. Tener mucho cuidado de que no vaya a salir por la punta del tubo endotraqueal y que le permite a uno dar un poquitico más de firmeza o le puede dar un poquitico más de forma, pues lo puede, no que quede de pronto tan recto. Hay algunos tubos que vienen muy rectos, entonces uno le puede dar la curvatura que necesita para poder pasar más fácil el tubo endotraqueal. Ok, entonces nos preparamos para la laringoscopia. Primero la posición, pues obviamente a la cabeza del bebé, manteniendo la posición en extensión leve que mencionamos, con el rollito debajo de los hombros. Mantenemos la posición de la cabeza, abrimos la boca del bebé, se abre la boca del bebé y pues siempre tomamos el laringoscopio. O sea, la parte técnica de la laringoscopia en el recién nacido, pues hay algunas cosas que no cambian, hay otras que tienen que ver más con la anatomía del bebé, pero la técnica en sí, de tomar el laringoscopio con la mano izquierda, entrar por el lado derecho, entonces uno entra por el lado derecho, va dirigiendo la hoja del laringoscopio por toda la lengua hasta llegar a la vallécula, que sería el sitio anatómico inicial que vamos a buscar. Entonces vamos llevando el laringoscopio de manera progresiva. Ahí ven ustedes pues las figuras, ya vamos a ver el video, ¿sí?
Tener en cuenta que cuando yo llego, ¿cierto? El punto que yo tengo que buscar inicialmente es la vallécula. Y cuando yo pongo la hoja de laringoscopio en la vallécula, debería visualizar la epiglotis. Entonces, cuando yo visualizo la epiglotis, para poder ver la glotis, tendría que llevar el laringoscopio hacia adelante y hacia arriba. O sea, sería en esta forma. No hacer, entonces no se recomienda, o hay que tener cuidado con no hacer palanca, porque la palanca puede producir lesión a nivel de la encía del recién nacido. Entonces, tener también cuidado con eso. Muy bien. Pues yo entro y lo que debería visualizar es esto. Entonces, esta sería la hoja de laringoscopio. Aquí estaría la epiglotis, como vemos en el dibujo inicial. Aquí estarían las cuerdas, la glotis. Y si yo veo esto, pues yo estoy seguro que estoy en el lugar adecuado. Hay una maniobra que es lo que ustedes ven aquí en esta fotico de acá, ven aquí la laringoscopia y aquí hay otra persona que está haciendo un poquitico de presión a nivel del cartílago tiroideo, a nivel de la tráquea, por fuera. Es la maniobra de Selig y lo que busca es bajar un poquitico esa vía aérea y al bajar un poquitico la vía aérea se puede mejorar la visualización. Entonces puede ser útil. Ahora, como la cabeza del bebé es pequeña, pues comparándolo con la mano de quien está haciendo la laringoscopia, uno podría inclusive con la misma mano izquierda, con el dedo meñique, puede hacer presión a nivel del cartílago. Pero pues en este caso habrá una persona que puede ayudar. Entonces, esto sería lo que uno debería visualizar. Si yo entro y hago esta laringoscopia, como vemos en esta imagen de acá de la izquierda abajo, pues mire que ahí no estoy viendo la tráquea, no veo. ¿Por qué? Porque yo entré por el lado derecho y me quedé por ese lado derecho. Entonces me voy para ese fondo de saco que hay ahí lateral y no voy a ver nada. Y si me entro muy profundamente, que pasa con mucha frecuencia, lo que voy a ver es el esófago y no voy a ver la vía aérea, que es lo que necesito. Si yo cuando hago la laringoscopia, pues algunas veces habrá secreciones y pues tendrá que hacer la aspiración para poder mejorar la visualización. Entonces recordar, en ese caso sería con una sonda de Nelaton número 8 o número 10. Una vez hacemos entonces la laringoscopia, obviamente entonces vamos a pasar el tubo. Después de que pasemos el tubo, entonces lo fijamos si yo hago la laringoscopia con la mano izquierda, paso el tubo con la mano derecha, después suelto el laringoscopio y fijo con el dedo índice contra el paladar el tubo endotraqueal. Después de que lo fijo, obviamente definimos los centímetros que ya habíamos determinado. Entonces ustedes ven que ahí está como un 9,5, o sea que la distancia entre la columela y el trago fue 8,5, ¿sí? 8,5, entonces ahí estaría más o menos en 9,5. Y después de que pasamos el tubo, si utilizamos la guía, pues obviamente retirar la guía y conectar el dispositivo para la ventilación. Entonces, miren ustedes, aquí está el tubo fijado, ¿sí? Y obviamente después de que intubamos el bebé, vamos a verificar que expanda el tórax. Entonces, ventilamos con cualquiera de los tres dispositivos, sea con una bolsa autoinflable, con una bolsa inflada por flujo o con un dispositivo con pieza en T. Hacemos la ventilación y lo primero que vamos a notar es que el tórax se expanda. Entonces, la expansión del tórax me va a decir, realmente el tubo está en la tráquea, 1, 2. El empañamiento de las paredes del tubo, cuando sale el aire caliente, ¿sí? Húmedo y caliente del bebé, o sea, durante la exhalación, se van a empañar las paredes del tubo. Usualmente los tubos son transparentes y permiten visualizar ese empañamiento del tubo, ¿sí? Y lo otro es entonces el movimiento del tórax, la auscultación, entonces debajo de la axila en un lado, en el otro lado, para escuchar pues la entrada del aire. Y a nivel del epigastrio, porque puede que yo tenga intubado al paciente por el esófago, el bebé por el esófago, y si yo pongo el fonendoscopio acá en el tórax, alcanzo a escuchar, pero vamos a notar muy diferente el sonido cuando colocamos el fonendoscopio en el epigastrio. Y obviamente, pues el paciente pues seguramente va a estar más comprometido y no va a mejorar. Bueno, y lo otro que tenemos es un sensor de CO2. Entonces el sensor de CO2 lo vamos a conectar pues por una parte que están utilizando un dispositivo en T. Ven, aquí está pues el orificio que uno va a obstruir para la ventilación.
Y esto tiene una membranita y por el otro lado estaría el tubo endotraqueal, tiene una membranita que se ve aquí de color lila y cuando entra en contacto con el CO2 cambia a color amarillo. Entonces estamos seguros de que el bebé está intubado. Recordar que el tiempo que tenemos para la intubación es de 30 segundos. Si a los 30 segundos yo no he logrado intubar el bebé, debo suspender, ventílelo con bolsa y máscara, trate de recuperarlo y vuelva a hacer otro intento de intubación si todavía continúa la indicación de la intubación. Muy bien. Una vez verificamos que está en su posición, que el bebé, que el tubo está bien ubicado, que está expandiendo y entrando el aire de manera bilateral, ¿sí? Entonces vamos a fijarlo. Entonces ahí está pues la manera como se fija. Uno puede utilizar esparadrapo. El esparadrapo es un poquito pues más lesivo. Hay otra cinta que se llama Fixomul. El Fixomul es resistente y es más suave con la piel del bebé. Entonces, tratamos de utilizar más bien ese Fixomul. El micropore no se recomienda porque el micropore se puede romper más fácil y de pronto de manera inadvertida se puede salir el tubo. Entonces, lo fijamos muy bien. Ahí está la manera pues como se fija el tubo endotraqueal. Verificamos pues que ha quedado en buena posición. Y pues ya lo otro que sería complementario sería tomar una radiografía para verificar la posición del tubo. Entonces, recordar también que en la radiografía de tórax, la punta del tubo endotraqueal debe estar en un punto intermedio entre las clavículas, ¿sí?, y la carina, que es más o menos el nivel vertebral de T3. O sea que el tubo endotraqueal, la punta del tubo endotraqueal debe estar más o menos entre T2 y T3. Recordar que la carina está más o menos ubicado entre T4 y T5, o sea que la carina entre T4 y T5 y el tubo endotraqueal debe estar más o menos entre T2 y T3. Entonces, en este caso está bien ubicado. Ven ustedes que hay pues aireación, hay radiolucidez en ambos hemitórax. En cambio, en este es un tubo que está sobreinsertado, generalmente se va al lado derecho, vemos radiolucidez en el lado derecho y radiopacidad en el lado izquierdo, que corresponde a una telectasia completa del pulmón izquierdo por la posición del tubo. Entonces, ahora, seguramente eso lo podré notar yo ya con la ventilación, porque voy a encontrar asimetría. Entonces, y bueno, y obviamente compromiso del bebé, si tiene una telectasia de todo el pulmón. Bueno, entonces tener en cuenta eso. Y lo que les había dicho ahorita, la aspiración de meconio, pues que realmente esto pues cada vez se utiliza menos, pero pues es un conectorcito, es un dispositivo que se coloca por este lado al tubo, por este lado se colocaría la sonda de aspiración, como lo ven acá, que está la sonda de aspiración, aquí estaría el tubo y tiene una ventanita que yo la tapo y obstruyo la ventanita y hago la aspiración directamente con el tubo endotraqueal. Realmente pues es ya pues actualmente muy poco lo que utilizamos y pues ya vimos que la indicación sería en caso de que haya obstrucción de la tráquea por meconio o por alguna otra secreción espesa que pueda llegar a obstruir. Y la administración de adrenalina, que también ya les voy a mostrar un video con la administración de adrenalina. Ok. Entonces voy a mostrarles aquí un segundito. ¿Me están escuchando bien? ¿Están ahí todavía? Sí, señor. Bueno, sí, pues que como yo hablo aquí, veo mi pantalla completa y no los veo por ninguna parte, entonces, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver primero, les voy a mostrar este video. Este es el video. Bueno, ahí están viendo bien. Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces ahí está haciendo la laringoscopia. Entonces ahí se va deslizando por la lengua, por la lengua, por la lengua, por la lengua y va. Entonces vamos deslizando la baja laringoscopia por toda la... Yo creo que de pronto, perdón un segundito. Es que si se me agranda mucho, de pronto ahí podemos ver un poquito mejor. Entonces, vamos entrando y vamos a ubicar la hoja laringoscopio en este punto anatómico que sería la vallécula. Con la punta de la hoja de laringoscopio en la vallécula deberíamos visualizar la epiglotis. Entonces ahí va entrando, ¿sí? Eso es lo que uno debería visualizar. Ahí se ve muy bien. Esta sería la vallécula, aquí está la epiglotis, aquí estaría la glotis y por acá atrás el esófago.
Entonces miren ustedes que vamos avanzando. Entonces recordar que cuando lleguemos aquí a la vallécula, llevamos el laringoscopio hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Y digamos, por decirlo así, destapamos la glotis y podemos ver ahí las cuerdas. Ahí se ven muy bien las dos cuerditas, ahí se ve el orificio de la glotis y por ahí vamos a pasar el tubo. Entonces, eso es lo que deberíamos visualizar. Ahí se está viendo bien y ahí vamos a pasar el tubo endotraqueal. Si yo veo que el tubo endotraqueal pasa por entre las cuerdas, estoy seguro de que el paciente está intubado. ¿Listo? Bueno. Pero puede pasar que cuando llega la laringoscopia, resulta que puede suceder entonces esto. Perdón un momentico, yo lo pongo para acá. Entonces ahí estoy haciendo la laringoscopia, entonces ahí ¿qué está pasando? Yo estoy tratando de visualizar ahí, ¿sí? Pero estoy muy afuera. Entonces tengo que avanzar otro poquito. O sea, yo sé que la vía aérea está más arriba porque el cuello es muy corto, pero si yo dejo la hoja de laringoscopio muy afuera, pues no voy a lograr visualizar. Entonces me tengo que avanzar un poquitico más y ahí estoy viendo ya la epiglotis y la glotis. Bueno. Y puede pasar, perdón, yo la chiquita aquí un poquito para que no se vea tan pixelado. Mire, ahí estoy entrando, estoy buscando, ¿sí? Y no encuentro. ¿Qué pasó? Que entré por el lado derecho, me quedé ahí, voy a ver ese fondo de saco, la vía aérea está aquí a un ladito, al lado izquierdo, entonces me tengo que devolver, ¿sí? Me tengo que devolver un poquito y mire dónde estaba entonces estaba metido aquí como en este fondo de saco y ahí estaba la vía aérea, la estaba buscando en otra parte donde no estaba. Bueno. Y en mire que estaban haciendo la laringoscopia, estoy buscando, entré con el laringoscopio, me fui y si me voy muy profundo, pues obviamente que me voy a pasar la vía aérea, voy a llegar al esófago. Entonces ahí no voy a visualizar. Entonces, ¿qué me toca? Me toca retirar el laringoscopio, y se viene retirando el laringoscopio y ahí estaba la vía aérea, o sea que ahí se ve muy bien, o sea que estábamos metidos aquí atrás. Entonces, tener en cuenta que como el bebé tiene un cuello más cortico, ¿sí? La vía aérea está un poco más hacia la boca, no tanto hacia abajo a esta altura, sino un poco más hacia la boca, o sea que desde que yo empiezo a hacer la laringoscopia tengo que ir a buscar la vallécula y la epiglotis. Si me voy muy profundo con el laringoscopio, pues entonces me pasa eso que acabamos de ver ahí. Bueno. Este ya lo habíamos visto. Y les voy a mostrar que es el de la administración de la adrenalina. Entonces recordar que la adrenalina o los medicamentos están indicados si después de el ciclo de ventilación y compresiones, que es por 1 minuto con el paciente intubado con FI2 del 100%, la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, estará indicado administrar medicamentos. Entonces en ese caso podríamos utilizar la adrenalina por vía endotraqueal. Lo ideal es que sea por vía venosa, pero si tenemos el paciente intubado la podríamos administrar por vía intratraqueal. Entonces, una vez el paciente está intubado, pues la recomendación es utilizar una jeringa de 10 centímetros con la adrenalina 1 centímetro diluido hasta 10, ¿sí? Y colocamos una sonda de Nelaton número 5, que es la más delgadita, conectamos la jeringa a la sonda, purgamos la sondita y vamos a pasar la sonda a través del tubo endotraqueal. Entonces pasamos la sonda a través del tubo endotraqueal
Uno siente que llegó o sea, que se choca contra la carina, lo retira un poquitico y administramos la dosis correspondiente, retiramos la sonda y ventilamos el bebé. Entonces esa es la manera correcta de administrar la adrenalina a través del tubo endotraqueal. Eso entonces lo que tiene que ver con la parte de la reanimación neonatal. Una vez el paciente lo hemos intubado, entonces yo puedo tener un paciente que lo intubé, ya lo tengo asegurada su vía aérea, le mejoramos la saturación y de pronto el paciente de manera súbita se descompensó. Entonces se le bajó la saturación, el paciente está cianótico, entonces, ¿qué puedo pensar que sucedió? Entonces, en ese caso nos ayuda el acrónimo o la mnemotecnia del DONE. D, el tubo se desplazó, o sea, se salió el tubo, el bebé se movió, o yo hice algún movimiento con la mano y saqué el tubo se obstruyó, esa es la otra posibilidad, con secreciones, con sangre, habíamos hablado del meconio, también se podría obstruir por meconio, ¿sí? Puede ser un neumotórax, de recordar que la ventilación con presión positiva hay que tener cuidado con la presión que administramos, puede terminar en un neumotórax, o el equipo, de pronto algo pasó con el oxígeno, se desconectó una manguera, entonces siempre cuando el paciente que tenemos intubado se descompensa, rápidamente pues revisar, verificar si no está expandiendo el tórax y qué fue lo que pasó de pronto, o puede ser el equipo lo que se afectó. Muy bien, eso con respecto a la intubación. La máscara laríngea, pues realmente, a pesar de que está en la guía de reanimación y a pesar de que se viene hablando desde hace mucho rato, pues de pronto nosotros no la utilizamos tanto en las unidades neonatales, inclusive dentro de lo que tiene que ver con reanimación, poco. No sé, posiblemente no tengamos con mucha confianza, o lo otro es que casi siempre logramos intubar a los pacientes, y si uno logra intubar el paciente, pues no, de pronto muchas veces no va a requerir el uso de la máscara laríngea. Entonces recordar que la máscara laríngea se utiliza en recién nacidos por encima de 34 semanas, por encima de 2.000 gramos, una máscara número 1, que es la más pequeña que se consigue. Hay diferentes modelos. Recordar pues que tiene un baloncito que va a inflar la máscara. La colocación en general es una colocación muy, muy sencilla. La ubicación de la máscara laríngea debe quedar entonces aquí abocada a la tráquea, a nivel pues de la glotis, ¿sí? Y pues siendo un dispositivo adecuado, pues digamos que es mucho más seguro y es ideal tener el paciente intubado. Aquí está pues la manera como se coloca, manteniendo pues la misma posición de la cabeza en extensión leve, cogiendo la máscara laríngea de esta manera, la vamos entrando hasta que logramos ponerla en su punto donde ya quede, pues, o sea, no pase más, y en ese punto inflaríamos el balón, fijamos la mascarilla, la máscara, perdón, e iniciamos la ventilación. Entonces, realmente, como les digo, muy poco utilizamos la máscara laríngea y posiblemente por el hecho de que casi siempre logramos intubar los pacientes. Bueno.